El sujeto del video de hoy gobernó sobre el campo de concentración de Kraków-Plaszow con una barbarie sádica, que personalmente se deleitaba en la miseria y el asesinato que infligía. Hoy cubriremos la vida, los crímenes y la ejecución de Amon Goeth, también conocido como el carnicero de Plaszow. Amon nació en una afluente familia católica en Viena, Austria, el 11 de diciembre de 1908. Su familia poseía una exitosa empresa editorial, por lo que fue criado en gran medida por su tía. No se le conocía por ser académico en la escuela, más bien su pasión residía en el nacionalismo de extrema derecha. A la edad de 17 años, abandonó su formación para convertirse en agricultor y se sumergió en la agitación política de extrema derecha. Se unió a brigadas juveniles antisemitas y grupos paramilitares en Austria. Esto incluía la Heimwehr, que estaba formada por ex soldados y se oponía a la democracia, y buscaba la unificación de Alemania y Austria mientras luchaba contra socialistas y comunistas. En 1930, Goethe se unió al partido nazi austriaco, uniéndose tanto a los grupos SS como SA. Actuó como líder de grupos de hombres de la SA y la SS, quienes buscaban desestabilizar Austria. El objetivo era impedir el trabajo del gobierno, que estaba liderado por Engelbert Dollfuss. Dollfuss se convirtió en el dictador fascista en Austria en marzo de 1933 y se opuso al partido nazi tanto en Austria como en Alemania. Se alineó más con la Italia de Mussolini. El partido nazi austriaco fue prohibido, pero esto no detuvo sus actividades. Goethe desempeñó un papel clave en el contrabando de armas, equipo y explosivos de Alemania a Austria. En 1934, Goethe y los nazis austriacos intentaron un golpe de estado apodado el Putsch de Julio. Lograron asesinar con éxito a Dollfuss, pero finalmente el putsch fracasó debido al apoyo italiano y porque Hitler no estaba dispuesto a ayudarles. Muchos de los nazis austriacos, incluyendo a Goethe, fueron arrestados por su papel en el golpe de estado. Goethe escapó de la detención y huyó a Alemania. Allí asistió a la instalación de entrenamiento del campo de prisioneros de Dachau, para ser miembro de las SS. Por un tiempo, sin embargo, Goethe dejó las SS y se centró en dirigir el negocio familiar, y por un corto tiempo se casó. No fue hasta la anexión nazi de Austria, en marzo de 1938, que Goethe regresó a las SS. Con el Anschluss, Austria se incorporó al Tercer Reich para formar la gran Alemania que Goethe había esperado durante mucho tiempo. Goethe se casó de nuevo con Anna Geiger poco después. La pareja se sometió al estricto perfil racial y las pruebas físicas de las SS, quienes confirmaron que serían aptos para casarse. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Goethe fue oficialmente reclutado en la Wehrmacht alemana. Es improbable que realmente sirviera, ya que siguió en las SS. Fue parte de la invasión nazi de Polonia y formó parte de la oficina del comisionado del Reich para la consolidación de la nacionalidad alemana. La oficina supervisaba el objetivo nazi del Lebensraum, es decir, la toma de tierras con el objetivo de expandir la raza alemana, libre de cualquier cultura considerada una amenaza, principalmente comunistas y judíos. La oficina buscaba trasladar y devolver a los alemanes étnicos a las tierras recién conquistadas. Goethe fue reconocido por su eficiencia en identificar, aislar y redondear a los judíos para ser asesinados. En marzo de 1942 comenzó la Operación Reinhardt y Goethe jugó un papel importante. La Operación Reinhardt fue el plan secreto para exterminar a los judíos polacos con la creación de una serie de campos de exterminio. Los campos en Bussetz, Sobibor y Treblinka se establecieron con el único propósito de asesinar a escala industrial a cientos de miles de judíos. Los participantes en la Operación Reinhardt juraron mantenerlo en secreto, por lo que gran parte del rol de Goethe durante este periodo es desconocido. Sin embargo, se entiende que Goethe continuó con su papel anterior de organizar la deportación y el transporte de personas a estos campos de exterminio. Es alrededor de este tiempo que Goethe se unió a la Brigada de la Cabeza de la Muerte, la organización SS responsable de la administración de estos campos de concentración. En febrero de 1943 comenzó la construcción de un nuevo campo de concentración cerca de Plaszow, un suburbio al sur de Cracovia. El sitio seleccionado incluía 2 cementerios judíos, los cuales fueron construidos encima en una burla. El campo se construyó en aproximadamente un mes utilizando mano de obra esclava. Los judíos de la ciudad vecina de Cracovia fueron los primeros prisioneros. Para aquellos que llegaron a la plaza del campo, la vida sería de trabajo duro y castigo arbitrario. Una tarea notable era la destrucción de las lápidas judías para crear grava para las carreteras.
Separaron a hombres y mujeres. Estaban custodiados por miembros de la Brigada de la Cabeza de la Muerte de las SS y voluntarios ucranianos que se unieron a la causa nazi. Además, se formó una fuerza policial interna de internos judíos. A estos internos judíos se les daban mejores raciones y alojamiento a cambio de golpear a sus compañeros de prisión. El campo estaba diseñado para adultos, aunque algunos niños lograron colarse para estar con sus familias. El campo albergaba principalmente a judíos, aunque a veces se utilizaba como una especie de campo de reeducación para los trabajadores polacos que no cumplían con sus deberes. Una parte separada del campo estaba destinada a albergar a los guardias, junto con una lujosa villa para Gowarth y su familia. Gowarth tenía acceso a mayordomos, criadas, mecánicos, mozos de cuadra, todo para mantener un estilo de vida lujoso. Organizaba fiestas y banquetes regados con alcohol, mientras los prisioneros sufrían cerca. Para los prisioneros, la vida era una lucha constante. La comida era escasa, a menudo trabajando con raciones de hambre. Entre junio y julio de 1943, los campos fueron devastados por un brote de tifus. Se esperaba que los prisioneros trabajaran largas horas, ya sea trabajando en las canteras de piedra o en las fábricas de textiles. Aquellos en la cantera serían trabajados hasta el agotamiento y a veces hasta la muerte. Si un prisionero lograba escapar, Goethe haría ejecutar aleatoriamente a 10 prisioneros por el que huyó. Por el delito de robar comida, al prisionero se le darían 100 latigazos. Pero sin duda el aspecto más terrible del campo era el uso personal de violencia aleatoria de Goethe. Infundió miedo en los prisioneros al participar personalmente en la crueldad y el asesinato. Era tan temido que muchos evitarían su mirada y presencia por completo. En un discurso a los prisioneros, Goethe les dio la bienvenida al campo declarando claramente su destino. Afirmó que dentro del campo no había otro Dios que él. Sin aparente razón, Goethe golpearía o asesinaría a un prisionero a la vista de todos. Su salvajismo era tal que se le veía golpear a las personas hasta sacarles los dientes de la boca. Entrenó a sus 2 perros, un pastor alemán y un gran danés, para matar brutalmente a los prisioneros. Desde el balcón de su villa, Gowarth vigilaba el campamento. Si veía a un prisionero que no trabajaba lo suficientemente rápido, o que se tomaba un descanso, los disparaba con un rifle. Cuando se dedicaba a su actividad asesina, Gowarth usaba un sombrero T-Roller, que es un sombrero alpino asociado con la caza. Se llevaban a cabo cultos de prisioneros considerados demasiado débiles, con al menos 250 ejecutados solo en mayo de 1943. Hay muchas cuentas perturbadoras de violencia llevadas a cabo por Goethe. En un ejemplo, él demostró a una prisionera mayor la forma correcta de descomponer una lápida. Tan pronto como la mujer hizo lo que se le instruyó, Goethe la disparó. En quizás uno de los peores actos descritos en este canal, Goethe se encontró con un niño que sufría de diarrea. El niño no podía controlar sus intestinos. Goethe obligó al niño a comer sus propios excrementos, solo para luego dispararle una vez que terminó. Estos relatos provienen de los supervivientes de los campos que presenciaron estos eventos de primera mano, escribiendo más tarde sobre sus encuentros con Goethe. No fue hasta 1944 que los nazis designaron oficialmente el campo como un campo de concentración. Era un campo de trabajo no controlado por la Inspección de Campos de Concentración. Por lo tanto, este cambio trajo consigo más reglas y restricciones sobre la administración del campo, limitando el control de Goethe. En mayo de 1944, Goethe organizó el desalojo del campo para hacer espacio para unos 10.000 judíos húngaros. Goethe ordenó que todos los niños del campo fueran enviados a Auschwitz. En agosto de ese año, los nazis trataron de encubrir la mayoría de sus crímenes. Durante el funcionamiento del campo, miles de prisioneros fueron asesinados y enterrados en fosas comunes cerca del campo. Goethe ordenó a algunos prisioneros exhumar y quemar los cuerpos. Fue durante esta operación que Goethe fue arrestado por los nazis. Fue arrestado y acusado de robo de propiedad judía, corrupción y alimentación inadecuada de trabajadores forzados, junto con violaciones a las regulaciones del campo de concentración respecto al trato y castigo de prisioneros. En septiembre de 1944 fue relevado de su deber. La administración del campo fue entregada a Arnold Beer as uno Kostocher, quien supervisó la deportación de los prisioneros restantes a Auschwitz, muchos de los cuales no fueron enviados en tren, sino en una última marcha de la muerte hacia las cámaras de gas.
Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin y el Ejército Rojo ruso se acercó al campo, solo encontraron un campo yermo. El campo y los prisioneros fueron todos destruidos. En cuanto a Goethe, se suponía que toda la propiedad tomada por el campo era propiedad del Estado nazi. Sin embargo, Goethe se estaba enriqueciendo personalmente. Desde dinero y oro robados hasta ropa y muebles, Goethe había acumulado una pequeña fortuna. Pero cuando la guerra terminaba, Goethe nunca fue juzgado por un tribunal nazi por sus crímenes. En cambio, fue considerado mentalmente enfermo y fue detenido en un instituto mental en Baviera hasta el final de la guerra. En mayo de 1945, las fuerzas estadounidenses lo descubrieron vestido como un soldado del Acto de Weimar. Como sus crímenes se cometieron en suelo polaco, las autoridades polacas solicitaron su extradición. En Polonia enfrentó 5 cargos, incluyendo el asesinato de 8.000 judíos, la tortura y el trato salvaje a los prisioneros, y la liquidación de los guetos judíos. Goethe se declaró no culpable, basándose en la defensa de que cualquier sentencia de muerte ejecutada solo se realizó con el conocimiento y autorización de sus superiores. Para decirlo simplemente, él dijo que solo estaba siguiendo órdenes. Goethe fue encontrado culpable de los 5 cargos en un juicio que duró desde el 27 de agosto hasta el 5 de septiembre de 1946. Fue sentenciado a la horca. Su ejecución tuvo lugar en la prisión de Montalutic, que estaba ubicada no muy lejos del campo que él gobernaba. El 13 de septiembre de 1946 fue llevado a la horca de caída corta. Con las manos atadas a la espalda, se colocó una soga alrededor de su cuello, y él pisó la trampilla. Sin embargo, el verdugo calculó mal 2 veces la longitud necesaria para colgar a Goethe, pero en el tercer intento lo hizo justo bien, y la ejecución fue exitosa. Sus últimas palabras fueron, Heil Hitler antes de su muerte. Goethe ganaría notoriedad tras la interpretación de Ralph Fiennes en la lista de Schindler. El industrial Oskar Schindler estableció una fábrica cerca del campo, utilizando a unos 1.200 prisioneros del campo. Schindler pudo sobornar a Goethe, permitiendo a Schindler salvar a más de 1.200 personas de los campos de la muerte, en lugar de enviarlas a trabajar en fábricas. Los sobrevivientes de la Plaza del Campo provenían en gran medida de aquellos judíos que Schindler logró salvar. La naturaleza sádica de Goethe y el disfrute que obtenía al participar personalmente en la violencia asegurarán que permanezca como uno de los hombres más despreciables de la historia.